Gracias, Jesús. Gracias. Dios os bendiga. Gracias por estar aquí en esta mañana. Estamos en la presencia del Señor y queremos recibir su palabra, palabras de vida, para poder seguir produciendo, llevando fruto para el Señor. Eso es un milagro, que nosotros hayamos sido formados ramas de la vid, ramas del árbol de Dios. Y Él nos ha colocado para llevar fruto, pero necesitamos su nutrición, necesitamos agua, necesitamos abono, necesitamos recibir de Dios, porque lo que Él va a producir en nosotros es muy importante, no solo para nosotros mismos, sino también para los que están a nuestro alrededor. Es importante para tu familia, es importante para todos aquellos con los que te relacionas. Estamos aquí para eso, para manifestar el reino de Dios y su justicia. Vamos entonces a orar y le pedimos a Dios que nos ayude a recibir lo que Él tenga para nosotros. Padre, te damos las gracias en esta mañana, sabiendo, Señor, que tú estás en medio nuestro, sabiendo, Señor, que tu amor nos ha cubierto, que estamos aquí por tu gracia, que tú velas por cada uno de nosotros, tú proteges nuestras familias. Señor, eres tú el que nos provee de trabajo, de sustento. Señor, en esta mañana te necesitamos tu palabra viviente, necesitamos el agua de vida, necesitamos, Señor, tu amor manifestado a través de la Santa Biblia, que al escucharla podamos recibir de ti y podamos ser fortalecidos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tengo la Biblia abierta en Judas capítulo 1. Judas tiene solo un capítulo, así que es fácil de leer, es fácil de encontrar, que está al lado de Apocalipsis, al final de la Biblia. Dice: Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo, misericordia y paz y amor os sean multiplicados. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él,
sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos; a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aun la ropa contaminada por su carne. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Aleluya. Bien, qué bien. Hemos leído un libro entero de la Biblia, porque tenía un capítulo solo, claro. Es un capítulo corto, es un libro corto, pero muy intenso, como hemos escuchado. Son palabras difíciles, duras a veces. Las podemos recibir de esta forma o las podemos tomar como exhortación y reflexión. Ahora que estamos entrando en el 2020, todavía estamos en los primeros días, tenemos que tener en cuenta algunas cosas que Dios nos quiere enseñar. Él quiere darnos bendición como vida eterna. De su mano procede toda bendición y de su mano también procede toda corrección. Y Dios quiere mostrarnos su camino, de manera que podamos estar seguros de andar en él. Aquí las palabras escritas por este apóstol de Jesús, llamado Judas, no el Iscariote, no el que le entregó, por supuesto, sino otro Judas, entre los discípulos, nos habla de algo que consideramos como creyentes muy, muy necesario recordar. Nos habla de que tenemos una salvación común. Estamos unidos en Cristo. Somos parte de su iglesia, de su pueblo. Esto nunca lo debemos olvidar. No estamos solos. Estamos en medio de su congregación. No estamos solos, pertenecemos a su iglesia, pertenecemos a su cuerpo. Incluso si estuviéramos viajando, si estuviéramos en una situación difícil, quizá
en un hospital, enfermos, quizá en una situación de crisis profunda, cuando podemos estar pasando un tiempo duro de aislamiento. Aún así, no estamos solos, seguimos perteneciendo al cuerpo de Cristo. Seguimos siendo parte de su reino, seguimos siendo parte de la Iglesia. Es importante que entendamos que Dios nos ha llamado por Cristo, en Cristo, para formar parte de algo eterno, de algo que no cambiará. Las cosas cambiarán, sin duda. La sociedad cambia, la tecnología cambia, la medicina cambia, las ciudades cambian, las naciones cambian, el mundo está cambiando. Pero todos esos cambios son solo temporales. Hay algo que tenemos que estar recordando siempre: la eternidad. Somos eternos, estamos en un Cristo eterno, en un reino eterno, en un llamado eterno, en una visión y en una misión que proceden del reino de Dios, que es eterno. Y nos llama la atención en el capítulo a dos cosas que tenemos que entender en medio de este año, ahora que estamos empezando. Dios nos ha concedido fe. Nos habla de nuestra fe común por la cual tenemos que pelear y nos habla de nuestra santísima fe. La palabra de Dios llama a la fe santísima. Hay muy poquitas cosas en la palabra de Dios que tienen ese título de santísimo. Es un título que pertenece solo a Dios y solo a la eternidad. Es solo Dios mismo y es solo el lugar de su habitación donde Él mora, que es considerado en la Escritura como santísimo, 3 veces santo, totalmente purificado, totalmente perfecto. Esto es a lo que se refiere. Y es santísima también la fe que Dios nos ha dado. Hermanos, es importante que entendamos esta realidad porque Dios quiere abrir nuestros ojos para que seamos verdaderamente realistas. ¿Sabes? Hay mucha gente que rechaza la fe pensando que no es realista. Ser realista es dejarse llevar por los sentidos, abrirlos y ver lo que pasa. Eso es ser realista. Y para muchos, la fe es como un cuento. Es algo así como una esperanza que no se sabe si ocurrirá o si no. Es algo así como comprar un boleto de lotería que no sabes si te tocará. Y muchas veces el desánimo de la gente les impide dar ese paso de fe al que Dios les está llamando. Pero hermanos, ser realista no es dejarse llevar por los sentidos, todo lo contrario. Los sentidos no paran de engañarnos. Los sentidos muchas veces nos desvían de la verdad. ¿Sabes qué hacen las naciones? ¿Sabes qué hacen los gobernantes? Manipulan los sentidos de la gente para apartarlos de lo que realmente quieren hacer. Así que por medio de la televisión, de los periódicos, de los medios de comunicación, están continuamente metiendo información que desvía, que es desinformación, que es falsa. Y esta información parece muy realista y la gente la escucha, la gente la ve en la televisión y lo cree. Y piensan que eso es el realismo, eso es ser realista. Pero en realidad es un engaño. El domingo pasado hablábamos de la importancia de discernir el engaño de la verdad. Necesitamos encarar nuestra vida, nuestro tiempo, el año en el que vivimos, con un sentido más completo de lo que significa ser realista.
No podemos ser realistas sin considerar lo espiritual. No podemos ser realistas sin considerar a Dios. Siempre que dejemos a Dios de lado, siempre que dejemos la eternidad a un lado, siempre que miremos para otro lado para no entrar en la palabra de Dios, para no dejarnos guiar por Él, estamos cayendo en un engaño, hemos dejado de ser realistas y nos están seduciendo y engañando. Así funciona la situación. La ciencia lleva años enseñando como realista la teoría de la evolución. Por ejemplo, llevamos a nuestros hijos al colegio y desde pequeños, cuando abren sus libros de naturaleza, de ciencia, de lo que sea, y a veces es algo transversal que se mete por aquí y por allá, abren sus libros desde niños y ahí está la enseñanza de la evolución. Venimos del mono, o venimos de las ranas, o no sé, algunos vendrán de un animal y otros de otro. Ya no se sabe de dónde venimos. Y eso se enseña en los libros de texto como la realidad. Y es una enorme mentira y un terrible engaño. Claro, cada vez se escuchan más voces que reclaman que se acabe ese engaño. Pero no te lo dirán en la televisión pública. No. No porque no les interesa, ya hay demasiado montado sobre esa mentira. Hay demasiados especialistas en evolución, hay demasiados profesores, hay demasiados institutos, centros, universidades, hay demasiada contaminación de esa mentira como para que ahora te digan que era mentira y que la realidad es otra. Pongo esto como ejemplo porque ni siquiera la ciencia es capaz de explicar una sola célula, ni una célula. La célula más simple que existe es tan tremendamente compleja como una refinería de petróleo, hermanos. La célula es considerada la forma más ínfima, más pequeña de vida. Una célula. Tan pequeña es que ni la podemos ver. Necesitamos un microscopio para acercarnos a ella y para verla con nuestros ojos. Un microscopio capaz de reproducir miles de veces ese minúsculo ser, que es vivo. Cuando digo que es vivo, es que es capaz de alimentarse. Es capaz de buscar el alimento, es capaz de moverse, de trasladarse y es capaz también de reproducirse y finalmente muere, como todos los seres vivos materiales que conocemos. Lo más pequeño de la vida es incomprensible para la ciencia. No saben cómo es posible que exista una célula. No han encontrado la forma de explicar que de la materia venga la vida. No lo saben. Y ahora te quieren explicar de dónde vienen seres tan complejos como un ser humano. El otro día estábamos en el hospital por un problema de ojos y me estaba fijando en los carteles que tienen allí los oftalmólogos. Y estaba mirando un ojo, así en grande, con todas sus partes, y yo me estaba preguntando, ¿cómo es posible que la gente crea que algo tan perfecto, que nos permite ver, tan complejo, con todas esas partes tan bien ensambladas, tan bien hechas, tan bien configuradas, puedan ser producto de la evolución? Puedan ser producto de la casualidad, puedan ser producto de un montón de años de prueba ahí a ver si logramos tener un ojo. A ver si por casualidad aparece un ojo. Así de necia es la ciencia.
No estoy diciendo que no se haya avanzado tecnológicamente o que la medicina no haya progresado mucho, que lo ha hecho. Pero básicamente, cuando enseñan a nuestros hijos que venimos de un mono, de una rana o de un pez o no sé de quién, es una tremenda mentira. Es completamente fantasioso, es irreal. No es real, es irreal. Venimos de Dios. Somos creación de Dios. Venimos de su diseño. Venimos de lo que Él ha hecho con sus manos. Venimos de su proyecto. Venimos de su poder, de su gracia. Estamos aquí por amor. Porque Él nos creó en amor, por amor, para amarnos y revelarse en amor a nosotros. Para que podamos conocerle y podamos vivir vidas en comunión con Él. Esa es la realidad, hermanos. No lo que nos quieren enseñar, esa es la realidad. Y por tanto, cuando caminemos a lo largo del 2020, tenemos que tener en cuenta que si queremos realmente vivir de acuerdo con la realidad, siendo realistas, tenemos que acudir a su palabra y descubrir lo que nuestros ojos no ven. Tenemos que ir más allá de nuestros sentidos y tenemos que poner en marcha aquellas cosas que nos abran a ver toda la realidad, no solo una parte. Dejadme llevaros a Segunda de Reyes, capítulo 6. Leemos a partir del versículo 8. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel y consultando con sus siervos dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse de los sirios, de no caer en la trampa que ellos estaban tramando. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? El rey pensó que había un espía, había un traidor entre ellos. Entonces uno de los siervos dijo: no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id, mirad dónde está para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho: he aquí, él está en Dotán. Entonces el rey envió allá gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Una crisis. El ejército de Siria llegó a la ciudad de Dotán y la rodeó con todo su ejército. De manera que en ese momento estaban sitiados, no podían salir ni nadie podía entrar. Estaban destinados a la derrota. Se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios. Y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballos y carros. Y entonces su criado le dijo: ay, Señor mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos.
Ahora tenemos una situación que hay que ver cómo reaccionar, qué vamos a hacer. Cualquiera que hubiera escuchado a Eliseo decir estas palabras hubiera dicho, hay que ver, Eliseo, qué poco realista eres. Tú ya no ves la realidad. Esta es la realidad. Que estamos rodeados por un ejército enemigo que viene además con la misión de prenderte, de llevarte arrestado, acusado de enemigo, de alta traición o de lo que sea, de peligro para la seguridad nacional. Ahora se usa mucho esa palabra. Ahora cualquiera es peligroso para la seguridad nacional. Cualquiera que hubiera estado en aquella muralla, como le pasaba al siervo de Eliseo, cualquiera que hubiera estado subido en aquella muralla, viendo lo que había, te hubiera dicho, sé realista. Esto es lo que nos pasa, que el ejército de Siria nos ha rodeado, es demasiado poderoso, demasiado fuerte, demasiado numeroso y no podremos escapar de aquí. No hay manera de salir ni de entrar. Así que, ¿cuál es nuestro futuro? ¿Cuántas veces te has visto en el pasado en un callejón sin salida? ¿Cuántas veces te has visto en lo que cualquiera podría considerar una situación desesperada? No hay manera de escapar, no se ve la salida. ¿Y qué has hecho? Alguien dijo que hasta el más ateo, hasta la persona más atea, cuando se está cayendo el avión, de pronto activa su fe. ¿Sí? ¿Sabes? Muchas veces se requieren situaciones extremas, desesperadas, para que activemos nuestra fe. Hermanos, ¿por qué no la activamos más a menudo? ¿Es necesario llegar a una situación extrema? ¿Es necesario que el avión se esté cayendo para que activemos nuestra fe? ¿Es necesario? Deberíamos de activarlo antes. Recuerdo, hicimos un viaje a Estados Unidos y a la vuelta estábamos en Miami y allí teníamos que tomar el avión de vuelta a Madrid. Íbamos un grupo de pastores, no sé, unos cuantos, y todos entramos en el avión y nos sentamos. Y tan pronto como me senté en aquel asiento, el Señor me mostró que el avión estaba en peligro de caerse. No habíamos salido, El avión estaba todavía aparcado, no se había puesto en marcha para salir hacia la pista de despegue. Pero, ¿tú sabes cuando el Señor te habla? ¿Has oído alguna vez su voz? Tiene una convicción tan profunda que no la puedes sacar de ti. Es algo que está clavado en lo más interior de tu ser. Es algo que está en lo profundo de tu corazón. Y no hay manera de quitárselo de encima. Y Dios me estaba mostrando que ese avión estaba en peligro de caerse. Y no habíamos salido. ¿Qué podía hacer? ¿Qué hubiera pasado si yo me levanto y digo, señores, este avión está en peligro de que se caiga, tan pronto como salgamos ya estamos perdidos? ¿Qué hubieran hecho? Me hubiera quedado en Miami detenido, por lo menos. ¿Sí?
¿Por qué? Por falta de realismo. ¿En qué me basaba yo para decir que ese avión estaba en peligro? ¿Por qué? ¿Era yo, no sé, mecánico, experto en aviones? ¿Cómo podía yo expresar una cosa así? ¿Sonaría totalmente loco o no? Hubieran dicho que estaba bajo un ataque de pánico cuando en realidad estaba totalmente tranquilo. Solamente tenía algo clavado en mi corazón: este avión se puede caer. ¿Qué iba a hacer? Ni siquiera me atreví a decírselo a los otros pastores. ¿Qué podía hacer? Podía decir, bueno, esto, mi imaginación, me estoy dejando llevar por el temor. ¿No? Y hubiera sonado como razonable. Bueno, es que estamos en un avión y ya sabes que de vez en cuando hay algún accidente, esperamos que nunca nos pase, pero claro, siempre está la posibilidad. Aunque es muy difícil, pero siempre está la posibilidad. Entonces podríamos entender a alguien que dijera eso como que ha entrado en una crisis. Me hubieran dado un Valium o dos para ver si me relajaba, ¿verdad? E incluso los pastores me lo hubieran aconsejado. Hubieran dicho, vamos a orar por ti. Pero hice lo que creo que se debe de hacer en estos casos, que es orar. Porque ninguna otra cosa hubiera funcionado. Si yo hubiera dicho que el avión estaba en peligro, no por eso me habrían hecho caso. Así que me puse a orar. El avión tardaba en salir, así que me dio tiempo de orar. Pero tardaba más de lo previsto. Y ya era raro que tardara tanto en salir. Y de pronto el comandante tomó el micrófono y dijo, señores pasajeros, lamentamos el retraso, vamos a volver a abrir las puertas para recibir a los técnicos que solucionen un pequeño problema que tenemos y después haremos el viaje. Y se abrieron las puertas, entraron unos hombres con monos de mecánicos y estuvieron como 15, 20 minutos arreglando el avión. ¿Quién era más realista? ¿Yo? ¿O los que estaban ahí sentados? ¿Quién estaba viendo la realidad más completa? ¿Los pasajeros que no tenían ni idea de lo que pasaba? ¿O yo, que había oído a Dios decirme, este avión se puede caer, y me había llamado a orar? Yo era mucho más realista que los demás. Porque cuando nuestra fe está activa, cuando estamos confiando en Dios, nos volvemos las personas más realistas sobre la tierra. Hermanos, que en el 2020 aprendamos a ser así de realistas. Pongamos nuestra fe en acción. Las palabras de Eliseo a su criado fueron, no tengas miedo. Estoy seguro que nos vamos a encontrar a lo largo del año situaciones que nos provocarán el temor, ¿o no? Quizá lo estés ahora. Quizá estés bajo un ataque de temor. ¿Por qué? Porque perdiste el trabajo. ¿Y ahora qué?
perdiste la salud. ¿Y ahora qué? Y Dios lo va a permitir. Y Dios nos va a dejar entrar en situaciones que parecen extremas, que no sabemos qué hacer, callejones sin salida. ¿Y ahora qué? No tenemos alas. ¿Cómo salimos de este apuro? No somos millonarios. Si perdemos nuestro trabajo, ¿qué va a pasar? Las palabras de Eliseo fueron, no tengas miedo. ¿Sabes las veces que la Biblia dice que no tengamos miedo? Cientos. Cientos de veces escuchamos esta escritura. No temas. No temas porque yo estoy contigo. No te desanimes, yo te doy las fuerzas. Dios nos está hablando de continuo de la importancia de no temer, de no entrar en pánico, de no dejarnos arrastrar por el miedo. No temas. ¿Por qué? Y Eliseo lo dice, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. ¿Sabes? La iglesia ha sido amordazada para no hablar, no decir la verdad, no exponer el pecado, no decirle a una persona que está haciendo el mal, no decirle a un gobernante que es corrupto, o no decirle a un gobierno que está haciéndolo terriblemente mal, por ejemplo, con las leyes del aborto. La iglesia se ha acostumbrado a callarse porque ha caído en temor, creyéndose que somos pocos, que estamos en una minoría tal que no podemos enfrentar un desafío de esa índole. No podemos decirle la verdad al gobierno, no podemos decirle la verdad a la sociedad, no podemos decir con nuestros labios lo que es bueno y lo que es malo, nos lo tiene que decir el gobierno a nosotros. ¿Por qué? Por temor. Es que nosotros somos pocos. Somos débiles, no tenemos fuerzas. Y entonces entramos en tal miedo, en tal temor, que nos callamos, nos quedamos desaparecidos para que nadie se dé cuenta que estamos allí, que nadie sepa lo que pensamos, que nadie oiga la verdad. ¿Pero qué dice la Escritura? Son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Cuando tenemos fe en nuestro Dios, al cual es la gloria, el imperio eterno, eternamente y para siempre, es mucho más grande, mucho más poderoso, mucho más numeroso, mucho más capaz, mucho más real que los gobiernos de este mundo juntos, todos, que la ONU. ¿Podemos entender eso? Hermano, estamos hablando de ser realistas. Pero si no tenemos nuestra fe activada, si no podemos ver las cosas con los ojos de la fe, entonces vamos a estar bajo el engaño, en la mentira de que somos pocos, de que somos débiles, de que estamos solos, de que nadie nos va a ayudar, de que esto es imposible, de que no se puede hablar la verdad, de que no se puede decir lo que está bien y lo que está mal, no se puede defender nuestra fe cristiana, no se puede defender nuestra moral cristiana, y es mejor que nos callemos aunque nos arrebaten nuestros derechos y nuestras libertades. Y eso es triste, hermanos, porque no es realista.
no es realista. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, Señor, que abras sus ojos. Te ruego, Señor, que abras sus ojos, los ojos de su siervo, que estaba en pleno ataque, en plena crisis personal, de pánico, por lo que veía en sus ojos. Porque había un ejército inmenso alrededor de ellos, sitiándolos, dispuestos a acabar con Eliseo. Y Eliseo dice: Señor, dale a mi siervo ojos para ver la realidad. No solo lo que está viendo con sus ojos naturales, sino los ojos que le ayuden a ver lo sobrenatural. Porque lo sobrenatural es más real que lo natural. Esa es la realidad. Y ese es el realismo que Dios quiere poner en nuestros corazones y en nuestras mentes, donde Él está. No tomes decisiones sin contar con Él. No vayas por lo que te dice tu mente o por lo que tú razones, ni por lo que vean tus ojos. Confía en Dios. Si sacas a Dios de tu mente y de tu corazón, Satanás se aprovechará de ti y te arrastrará a hacer las cosas que no debes de hacer. Y tomarás decisiones totalmente equivocadas porque no eres realista. Has quitado a Dios de tu vida. Has dejado de mirar con los ojos de la fe. Has dejado de confiar en Dios. Y por eso haces lo que haces. Y por eso dejas que los médicos te arranquen el bebé que llevas en tu seno. Y por eso robas. Porque piensas que, claro, mira, no tengo nada, tengo que ser realista, tengo que echar mano de esto, de aquello. No estás siendo realista, estás siendo engañado por Satanás. La realidad es otra. La realidad es que Dios está contigo y que si tú confías en Él, verás su salvación. Solo cuando confíes en Él, verás su salvación. Entonces, Dios abrió los ojos del criado y miró. Y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Escucha, más allá del ejército de Siria, todos los montes estaban llenos del ejército celestial. ¿Quiénes eran más? Pero el criado no lo podía ver, Eliseo sí. Porque Eliseo era un hombre de Dios. Era un hombre que conocía a Dios, que confiaba en Dios, que conocía la realidad espiritual, que sabía que el reino de Dios es mucho más grande que todos los reinos de este mundo juntos. Que sabía que Dios es más poderoso, que sabía que no tiene sentido temer al hombre cuando uno sabe que Dios existe. No temamos, dice la palabra, no temas. Satanás usa el temor como su herramienta. Satanás usa el temor para meter en tu corazón una mentira. Ya desde niño, los niños están tentados de continuar a mentir. Porque entran en temor. ¿Quién ha hecho esto? Dice el profesor en el colegio. A ver, ¿quién me ha tirado la tiza? A ver, ¿quién ha dejado caer eso que nos ha asustado? A ver, ¿quién? ¿Sabes? Y los niños entran en temor. ¿Y cuál es la reacción? Mentir. Ocultarse. No ha sido nadie.
¿Por qué? Por temor. Y si el profesor pregunta, dirán, no, yo no he sido, nadie ha sido. ¿Por qué? Por temor. Es importante que entendamos esto. Vamos a tener que tomar muchas decisiones a lo largo del año. Vamos a tener que tomar muchas decisiones a lo largo del año. ¿Serán realistas? ¿Contaremos con el Señor? ¿O oraremos? Oración. La oración es la cosa más realista, hermanos. No hay nada más realista que la oración. Porque la oración es la forma de ir más allá de los sentidos para entrar en el mundo espiritual, para entrar en la presencia de Dios y para contar con la realidad sobrenatural y tener una visión completa de lo que es verdadero, lo que es real, lo que tenemos que tener en cuenta. En este año, hermanos, deberíamos de tomar la decisión de que vamos a ser una iglesia de oración. Que cuando decimos, hermanos, vamos a orar, no es como, bueno, yo para eso no tengo tiempo, sentarte allí, escuchar un poco la palabra y orar por esto y por lo otro, y luego las cosas no cambian, no pasa nada, y yo justo es el partido ese o la serie esa. Y mucha gente se queda en su casa viendo la televisión en vez de acudir a la iglesia a orar. Eso es más realista. Tu serie favorita es más realista que ir a orar. ¿Podemos entender esto? Y luego que los sirios, y oró Eliseo, dice el versículo 17, y oró Eliseo, siguió orando Eliseo. Primero había orado por el criado para que Dios le abriera los ojos, y Dios se los abrió, y pudo ver la realidad. Y después oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, esa era la primera oración. Oró Eliseo al Señor y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Hermanos, eso se llama realismo, oración, contacto con Dios, contacto con la realidad sobrenatural, para abrir los ojos del que no ve la realidad, y para cerrar los ojos del ejército enemigo que se piensa con sus sentidos que van a poder cumplir esa misión. ¿Y qué ora Eliseo? Que hieras con ceguera a esta gente, y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo, no es este el camino, ni es esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Y cuando llegaron a Samaria, está hablando del ejército de Siria, que se habían quedado ciegos. Y fue Eliseo al que perseguían a estar con ellos y decir, os habéis equivocado. Tenéis que ir a otro lugar, por favor, seguidme a mí. Y se fueron con él. Y cuando llegaron a Samaria, dijo Eliseo, Señor, abre los ojos de estos para que vean. Y el Señor abrió sus ojos y miraron y se hallaron en medio de Samaria. Cuando el rey de Israel los hubo visto, dijo a Eliseo, ¿los mataré o qué hacemos? Eran enemigos.
Él le respondió, no, no los mates. ¿Matarías tú a los que tomaste cautivos con tu espada y con tu arco? Pon delante de ellos pan y agua para que coman y beban y vuelvan a sus señores. Hermanos, Dios nos ha llamado a cooperar con Él. Cooperar con Él. Ser realista significa que estamos dispuestos a entrar en toda la realidad, no solamente la física, sino la espiritual. Porque si no, no vamos a poder cooperar realmente con Dios. La iglesia está aquí para decir la verdad, porque es la verdad la que nos hace libres. Y es la verdad la que puede liberar a los otros. La verdad. La palabra de Dios dice que todo hombre es mentiroso y solo Dios real, solo Dios es veraz. Todo hombre está bajo engaño y solamente Dios lo puede rescatar. Hermanos, esta es la realidad. Tu amigo, tu compañero, tu familiar, todos están bajo engaño. Y a menos que le demos la palabra de Dios, que es la verdad, seguirán engañados hasta que se mueran. Esa es la verdad. Y por eso la misión de la iglesia es tan importante y por eso es tan necesario que el Evangelio sea predicado. Y por eso es que no nos debemos de callar, debemos de hablar la verdad y debemos de decirle a la gente en qué peligro está. Porque si parten de este mundo engañados en sus pecados, no les espera un destino eterno muy agradable. Están expuestos al infierno, a pasar la eternidad separados de Dios, sufriendo continuamente. Es necesario que la iglesia asuma el llamado y la responsabilidad. Somos la luz del mundo. Somos la sal de la tierra. Y si dejamos de salar, seremos pisoteados. Y si dejamos de alumbrar, seremos engañados. Nosotros mismos, por haber apagado la luz, podemos ser engañados. No te creas que puedes andar y puedes cumplir tu misión y puedes tener éxito si tú no vas con la luz del Señor prendida. Si tú no declaras la verdad, si tú no dices lo que es justo y recto, si tú no estás mostrando lo que Dios dice. Al apagarle la luz a otros, hermanos, es importante que entendamos esto. Al apagar la luz para otros, también la apagas para ti mismo. ¿Me explico? Al ocultar la luz, al ocultar la verdad, al no ser realistas, al no hablar de Dios, al no hablar de la verdad, al no hablar del Evangelio, al no advertir a la gente, al no decirles lo que pasa en el mundo espiritual, al no mostrar toda la realidad, tú mismo te estás quedando sin verla. Y te estás conformando a los sentidos. Y has perdido de vista la realidad más importante. Y has dejado de depender de Dios. Y has dejado de mirar a Jesús. Y has dejado de escuchar sus palabras de vida. Y has dejado de ser guiado por Él. Y estás yendo en la mala dirección por apagar la luz de tu vida. ¿Podemos comprender esto? Somos la iglesia de Jesucristo, la esposa
del Hijo de Dios. ¿Estás seguro que te has creído eso? ¿Estás seguro de que estás convencido de esa verdad? Entonces tenemos que actuar de acuerdo con ello. Y tenemos que despertar en este año a un realismo completo. Realismo completo. ¿Podemos entender de lo que estoy hablando? Vamos a orar, hermanos. Padre, te damos las gracias por tu palabra, porque es a través de tu palabra y de la fe que has puesto en nuestros corazones por los que nuestros ojos espirituales se abren, de manera que podamos ver toda la realidad, no solamente una parte. Es solamente mediante la fe que podemos contar contigo, que podemos saber, conocer tus recursos, saber que tú eres Dios, que tú estás con nosotros, que tú cumples lo que prometes, que tu palabra es verdad. Señor, es solamente al abrir los ojos de la fe cuando podemos ver la realidad completa. Te pedimos, Señor, que en este año nos ayudes en nuestra vida personal o en nuestra vida familiar, en nuestra vida laboral, en nuestra vida social, en cada área de nuestra vida, Señor. Ayúdanos a abrir los ojos, a no ver solamente lo que tenemos delante en lo natural, a ver también tu presencia, tu poder, tu gracia, tu misericordia, tu consejo, tu exhortación, tu advertencia. Señor, a ver lo que dice tu palabra, no solamente lo que razonamos nosotros, no lo que nos dice el mundo, sino lo que tú nos dices, no lo que tratan de que creamos, sino lo que tu palabra revela. Señor, libra a la iglesia del engaño, libra, Señor, a tus hijos, libra a las familias dentro de tu iglesia, líbranos del error, líbranos de toda mentira. Señor, ayúdanos a permanecer en tu verdad para que realmente seamos tus discípulos y conozcamos toda la realidad, porque es solo la verdad la que nos hace libres. Señor, gracias por tu iglesia, gracias por cada uno de tus hijos. Te damos las gracias porque nos has concedido el mayor de los llamamientos, formar parte de tu cuerpo, ser uno contigo, ser tu esposa, Señor. Y gracias por cada bien que recibimos de ti. Gracias por tu reino. Gracias por tantas cosas que tú traes a nuestra vida para nuestro bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.